Evolucionamos. Pasamos de ser solamente radio AM a toda una plataforma audiovisual. Evolucionamos. Vea, escuche y comparta nuestros programas. Evolucionamos. Por medio de Facebook Live, aplicaciones, página web, YouTube y nuestra tradicional frecuencia 930 amplitud modulada. Evolucionamos. Somos Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Saludos, muy buenas noches, amigos y amigas que nos acompañan aquí en su programa En la Mira. Así todos los martes a partir de las 8 de la noche tenemos este programa donde diferentes profesionales nos acompañan para tratar temas de criminalística, criminología, psicología forense, investigación criminal. Todos esos temas los abarcamos aquí en nuestro programa. Así que es un honor para nosotros el día de hoy tener el programa con un invitado de lujo, un especialista en temas de armas de fuego, con el que vamos a comentar sobre este tema. Desconocidos para algunos, para otros ya de más conocimiento, pero siempre importante de entender el poder de las armas de fuego, los tipos de armas de fuego que existen, las armas permitidas, las que no son permitidas en nuestro país, y el acontecer diario que vemos tanto tema de delincuencia, crimen organizado, donde están involucradas temas de armas de fuego. Yo creo que es importante que todas las personas conozcamos y hagamos un poco de conciencia y sepamos el poder que tienen algunas de estas armas de fuego y lo que implican dentro del ámbito de la criminalidad. Así que hoy, precisamente, queremos o quisimos traer aquí a don Juan Carlos Ulloa. Él es cientista policial, armero también, y profesor e instructor también de armas con muchísimas experiencia, y que con él vamos a conversar sobre este tema de armas, vamos a entender un poquito mejor todo este contexto de las armas de fuego, y que usted participe. Les recuerdo que el 7014-5003 es el número de WhatsApp donde usted puede hacer las consultas. Es una hora de programa, así que queremos que usted mande sus comentarios y sus preguntas. No siempre se tiene la oportunidad de tener a alguien que conoce también el tema de las armas de fuego. Más en estos momentos, como hemos hablado, donde vemos tantas noticias referente a el crimen organizado y el uso de armas de fuego. Así que hoy vamos a hablar sobre ese tema tan importante. También vamos a tener nuestro segmento de nuestra recomendación literaria, que hoy la vamos a dedicar al libro A Mano Armada, escrito por mi persona, y que conmemora y habla un poquito de lo ocurrido allá en Monteverde, la masacre ya de hace 20 años, ¿verdad? Es imposible no hablar lamentablemente de ese tema, y dentro de la recomendación literaria vamos a hablar un poquitito sobre ese tema. Así que para no darle largas al asunto, sacarle el mayor provecho a este programa, vamos a ir a nuestra entrevista.
Vamos a iniciar nuestra entrevista con don Juan Carlos Ulloa, aparte de especialista, una persona que conoce mucho de este tema, también combatiente en conflictos bélicos, en conflictos armados, que sabe lo que es las armas de fuego, sabe lo que se expone a la gente que ha sido impactada por armas de fuego, lamentablemente. Es un conocedor de las armas y también de ambientes bélicos. Así que de ahí no hay mejor persona para que nos explique todo esto de las armas de fuego que don Juan Carlos. Juan Carlos, un gusto, gracias por aceptar la invitación. Le vamos a sacar provecho a este rato de programa. Muy amable, Juan Elge. Buenas noches a todos y muy honrado su invitación. Aquí estamos a la orden para poner mis pocos conocimientos a la orden de quien los ocupe. Les recuerdo 7014-5003 para que usted haga consultas. También los puede hacer a través del Facebook de Radio Costa Rica y también el Facebook que tenemos habilitado del programa En la Mira, para que usted haga esas consultas. Juan Carlos, hablemos un poquito de las armas de fuego. Hemos visto en la actualidad, o cada vez el pueblo se desensibiliza más al tema de las armas de fuego. Hace unos años, tal vez hablando 10, 12 años, tal vez un poquito más, no era común que los costarricenses escucháramos, los que no están involucrados en la policía o los que no estuvieron tal vez en capacitaciones fuera, en otros lugares, no estaban acostumbrados a estar escuchando el tema de AK-47, de armas que se pueden disparar a ráfaga o armas de tiro a tiro, cuáles son las armas permitidas, cuáles no son las armas permitidas. Yo creo que aquí hemos estado un poco ajenos a ese tema. Podríamos empezar a explicarle a las personas lo más sencillo, tal vez lo más básico, qué es una arma permitida y qué no es un arma permitida aquí en nuestro país. Perfecto, Juan Elge. Bueno, en nuestro país está permitida cualquier arma que a la hora de ciclar, o sea, a la hora de operar, dispare una munición cada vez que jalamos el gatillo. Entonces, la diferencia con las armas de guerra, con las armas de combate, es propiamente que esas armas disparan con alta cadencia de fuego, ¿verdad? 600, 750 disparos por minuto. Entonces eso es sumamente letal. En Costa Rica no se permite ningún tipo de armas de esas, ¿verdad? Y lo que podemos conseguir en las armerías, a pesar de que hay plataformas que son muy similares a las armas de combate, no son armas que disparen en esa cadencia de fuego, ¿verdad? Lo que podemos conseguir son pistolas, escopetas, rifles de cacería, el revólver. Revólveres, hay plataformas como AR-15, pero realmente solo disparan tiro a tiro, ¿verdad? Eso es lo que permite la ley en Costa Rica. Ok, cuando hablamos de armas de grueso calibre, mucha gente se debe imaginar las AK-47, los M16, los AR-15, tal vez el M16, yo creo, Juan Carlos, que cuando se ve mucha película, ¿verdad?, del tema de Vietnam y todo esto, la gente se familiariza mucho con este tipo de armas, por ejemplo, la M16. Ahora, estamos hablando que en nuestro país no se permiten armas que disparen a ráfaga. Con el presionar el disparador, varios proyectiles se van. Pero dirá mucha gente, es que yo he visto policías que tienen una UCI, por ejemplo, que andan con un M16, o en los allanamientos ahora hay unidades tácticas que andan un AR-15. Esas armas son automáticas, son tiro a tiro. ¿Cómo le explicamos a la gente cuando ven esas armas? Bueno, perfecto. Es importante mencionar que realmente la policía en este último tiempo se le autorizó andar armas que disparan a ráfaga precisamente porque la delincuencia está sumamente preparada con eso. Y andan esas armas. Y andan esas armas y, digamos, no estaba compensado el poder de respuesta a la policía con armas que disparaban tiro a tiro contra armas que disparaban a ráfaga. Lógicamente, por ejemplo, las plataformas UCI son armas que disparan a ráfaga, pero son calibres 9 milímetros, ¿verdad? Entonces eso implica que el alcance de ese tipo de armas es un alcance reducido. Propiamente esas armas son para combate cercano, se utilizan mucho en situaciones de combate en ciudad, pero a larga distancia no tienen como, digamos, un muy buen uso. Si hablamos de las plataformas AR-15, lógicamente hay hasta fusiles muy similares, los M4,
que algunos ejércitos del mundo los utilizan para tiro a larga distancia, precisamente porque son plataformas que disparan tiro a tiro. Todas estas armas, digamos, son conocidas como armas de grueso calibre, porque del 5.56 para arriba, todo ese tipo de armas, el nivel de daño que causa un proyectil de esos es muy grande, ¿verdad? Hemos visto casos donde hay asesinatos donde las personas pierden la vida con el primer impacto, ¿verdad? Bueno, hubo un caso muy triste de una persona que le desaparecieron la cabeza a balazos, ¿verdad? Y propiamente una persona no soporta de buena forma y compromete la vida a un disparo de un AR-15 o de un AK-47, sea ráfaga o sea tiro a tiro, ¿verdad? Es importante que se sepa eso. Claro, a eso me venía a la mente precisamente, Juan Carlos, que estamos hablando de que hay fusiles como la AR-15, como la AK-47, o hablemos de la AR-15, que es utilizado por algunas unidades policiales. Estamos hablando que algunos de estos fusiles no disparan en ráfaga, sino tiro a tiro, son modelos más comerciales. Exacto, sí. Pero lógicamente el poder que tiene, aunque sea solo un disparo, es similar al si fuera a ráfaga. Exacto, sí. Es el mismo diámetro del cañón, también el alcance máximo que tiene el fusil también va a ser el mismo. Es muy importante eso que menciona Juanelge, porque digamos el poder destructivo de esas plataformas, AR-15, AK-47, FAL, G3, ¿verdad? No hay, digamos, un blindaje corporal que los aguante, ¿verdad? Entonces, propiamente, de nuestros policías están al descubierto precisamente porque los blindajes que se usan aquí no son suficientes para el poder destructivo de esa munición. Esas municiones de AR-15, 5.56 hasta las 7.62 salen a una velocidad inicial superior a los 800 metros por segundo, ¿verdad? Entonces eso implica que esa munición, si lo pegó cerca de alguna extremidad, probablemente la va a despegar y va a causar daños neurológicos bastante importantes en las víctimas, que van a ser muy difícil, digamos, que la persona quede de igual forma o por lo menos parecido, ¿verdad? Ahora, si a ese poder destructivo le sumamos la cadencia de fuego, ¿verdad?, que es lo que busca los sicarios y las organizaciones delincuenciales para causar terror, ¿verdad? Nosotros en Costa Rica no estamos acostumbrados a ir a las ráfagas de esas armas, ¿verdad?, que causan bastante temor, pero realmente a una persona se le dispara una ráfaga de cualquiera de estas dos armas y lógicamente va a quedar bastante dañado, ¿verdad? El cuerpo. Sí, cualquier parte del cuerpo que sea impactado va a quedar con una limitación importantísima, si es que no pierde la vida. Exacto, sí. Juan Carlos, vámonos a lo más básico. Tal vez lo más básico, podríamos hablar de los revólveres, ¿verdad? Que durante mucho tiempo era lo que se conocía aquí en el país. La mayoría de gente tenía revólver, ¿verdad? Y mucha gente también tenía algún tipo de carabina para cuidar en la finca y todo eso. En la actualidad todavía hay personas que tienen este tipo de carabinas, generalmente calibre 22, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, Juan, tiene toda la razón. Al principio nuestras autoridades policiales, es importante que la gente sepa que, digamos, los primeros revólveres que ingresaron a Costa Rica fueron revólveres Colt, ¿verdad?, en los años 1800, y fueron comprados por finqueros cafetaleros para proteger sus haciendas. Entonces Costa Rica sí tiene como una tradición un poquillo vieja de armas y precisamente de revólveres, ¿verdad? El revólver fue siendo desplazado propiamente por la capacidad combativa que tienen, ¿verdad? Que un revólver lo máximo son 6 municiones, aunque en Estados Unidos están fabricando con tambores de 8 municiones. Es una munición sumamente dañina por la cantidad de gramos de pólvora que tiene y el tipo de ojiva que se utiliza. Es una ojiva que tiene un peso muy importante. Esa munición es catalogada como munición de parada. Eso quiere decir que si a uno le disparan con un 38, lo van a botar, ¿verdad? La persona se va a caer por más bien parada que esté, ¿verdad? Y también va a causar daños muy importantes.
En Costa Rica todavía hay lugares en el campo donde se maneja mucho lo que usted indica, ¿verdad? Carabinitas, fusiles, Mondragón, Winchester, ¿verdad? Que son calibres 22, que es el calibre 22 y el 5.56 es exactamente el mismo calibre. Lo que pasa es que uno está determinado por pulgadas y el otro por milímetros. Entonces son el mismo calibre, pero el proyectil es muy diferente, ¿verdad? El proyectil 22 es muy pequeño, tiene menos cantidad de pólvora, es menos dañino, ¿verdad? Claro. Y entonces la gente de campo lo utilizaba para matar ardillas o algo que les estuviera dañando las cosechas, ¿verdad? Aún así, aunque uno se pudiera engañar, es un proyectil muy versátil que puede causar, digamos, daños importantes porque es un proyectil que no quiebra huesos. Es muy fácil de que el proyectil se quede en el cuerpo de las personas y ahí va a causar un daño bastante importante, no tan traumático como los proyectiles de alto calibre, ¿verdad? Pero sí es un daño importante en varias partes del cuerpo donde él va a hacer el recorrido. Sí, tal vez la gente en ocasiones que van al polígono se equivocan un poco, ¿verdad? Cuando escuchan que se detonan una 9 milímetros o se detona un 5.56, ¿verdad? Piensan y después escuchan el 22 y lógicamente el sonido varía bastante. Pero el daño es importante y me imagino, tal vez me lo explicas vos, también por el peso del plomo, me imagino que es un tiro muy rápido. Es un tiro muy rápido, sí. Bueno, históricamente el 22 ha sido utilizado por algunos sistemas de seguridad, ¿verdad? Como la KGB, para hacer trabajos de limpieza de espías, ¿verdad? Contrarios, precisamente porque el 22 tiene una particularidad que siempre se ha fabricado así. El 22 tiene un huequito en la punta, ¿verdad? Entonces ellos a veces utilizaban, le echaban una gota de cianuro, una gota de mercurio. Envenenaban de una vez. Y inmediatamente lo envenenaban, sí. Ese es un tiro que si nosotros hacemos pruebas en placas, ¿verdad? De Kevlar, o sea, no son los seguros que pudiéramos pensar, ¿verdad? Hay partes del Kevlar que a veces no se maneja muy bien, ¿verdad? El almacenaje del Kevlar, que se van separando y un proyectil de esos puede pasar, un proyectil 22 por la velocidad y el tamaño de la munición, ¿verdad? Y causar un daño importante en alguna persona que esté confiado de su chaleco, ¿verdad? Sí. Dejando ya un poco de lado tal vez este calibre 22 y volviendo al tema de los revólver y las pistolas, que es lo que generalmente se conocían aquí en el país, llega un momento donde la gente, tal vez por el poder de fuego o por la cantidad de munición prácticamente que vos estás hablando, se deja de usar el revólver y se pasa, también los cuerpos de policía pasan a la pistola. Pero creo que mucha gente también menosprecia tal vez un poco el revólver y tiene sus cosas demasiado buenas. Bueno, ya estás hablando también de los calibres, ¿verdad? El tipo de munición y lógicamente también toda la estructura del revólver tiene muchos beneficios. Es importante mencionar, Juan Elge, lo que usted está diciendo porque, por ejemplo, todos los sicarios de Pablo Escobar usaban revólveres 38 porque es un arma que falla muy poco, ¿verdad? Es un arma que no necesita... Que no tiene tanto mecanismo como... Y que no necesita, digamos, la recarga de gases para funcionar, ¿verdad? Ajá. Tiene muy poca munición, pero realmente... Y ellos utilizaban eso por una cosa muy simple, ¿verdad? Los casquillos quedan adentro del tambor, entonces no quedan en la escena del delito. Claro. Ahora en Estados Unidos hay una moda bastante importante porque la gente de mucho dinero generalmente siempre compra revólveres de muy alto poder, ¿verdad? Hay revólveres, digamos, que disparan una munición que se llama 500. Esa munición es una munición muy poderosa y ellos lo practican, digamos, como un tipo de deporte aparte. Es un poco caro el deporte, ¿verdad? Y entonces los revólveres que usan son de muy alto poder, de muy buen material, y es como un lujo que ellos se dan, ¿verdad? Porque pistolas sí hay de todo. Ahora la tendencia de las pistolas es la integración del polímero en el conjunto inferior, y lo que le acorta mucho la vida a un arma, ¿verdad? Mientras que un revólver, realmente un revólver está hecho para durar mínimo 80 años. De ahí para allá, si usted le da buen mantenimiento, puede durar hasta 120 años, ¿verdad?
Sí, la estructura también es una sola pieza. Bueno, ya desarmado se ven un montón de piecitas. Es increíble. Yo he tenido la oportunidad, bueno, con Juan Carlos, de ver desarmado realmente un revólver y uno dice, pero ¿de dónde salen tantas piezas, verdad? Si uno está acostumbrado solo a ver el tambor y un seguro, el pestillo, el liberador, cositas muy, muy básicas, ¿verdad? Pero definitivamente tienen gran cantidad de piezas. Exacto, sí. Juan Carlos, hablemos un poquito ya de ir al polígono. Hay gente que dice, disparo mejor con un revólver que disparo mejor con una pistola. Ajá. ¿A qué se debe esto? ¿Es cierto o debe ser temas del tirador más que todo? Bueno, ahí entramos a una área bastante interesante porque es un principio que utilizan los francotiradores, ¿verdad? Muchos francotiradores prefieren las armas que son de picaporte o de cerrojo movible, ¿verdad? Y no son de recarga semiautomática. La recarga semiautomática hasta hace algunos años causaba mucho problema de precisión. Por el retroceso. Por el retroceso y porque el arma se levanta a la hora de que el carro superior o el cerrojo van hacia atrás, impulsado por los gases que generan la explosión del proyectil percutado. Entonces, los revólveres no tienen esa problemática. Los revólveres son mecanismos que giran el tambor, le dan vuelta y eso implica que los gases no tienen que ver nada con la operación. Entonces, si uno empuña bien y cumple con los principios de puntería, lógicamente el revólver es mucho más preciso que cualquier pistola, ¿verdad? Ahora, en estos últimos años han habido avances muy importantes. Por ejemplo, el AK-47 ya fue desplazado porque las plataformas que hay ahora tienen un sistema que se llama compensadores de retroceso. Son unos resortes especiales que tiene el arma que permiten que el retroceso con fuerza que viene hacia atrás sea asumido por esos resortes, entonces es un arma que casi no tiene movimiento. Aquí en Costa Rica están vendiendo pistolas que tienen compensadores de disparo, que es unas rejitas que tienen al frente el cañón, les hacen unas perforaciones en grados de 60 grados más o menos, ¿verdad? Lo que implica que cuando el arma va hacia arriba con el retroceso, los gases salen por esos huequitos y compensan la subida del arma y la regresan a la posición inicial. Entonces son armas muy precisas. Eso se comenzó a utilizar primero para tiro deportivo, pero ahora lo encontramos en casi todas las marcas, ¿verdad? Es un arma un poquito cara, lógicamente, ¿verdad? Por la tecnología que se utiliza para eso, pero son armas sumamente precisas. Hay una cuestión que el revólver nunca va a poder ser superado realmente, ¿verdad? Y es en el sentido de que es un arma tan segura, ¿verdad? Que aunque el proyectil le falle a uno, ¿verdad? Uno puede tener la seguridad de que el arma va a seguir disparando, ¿verdad? Si un proyectil no le percutó, sí, va a girar. Va a girar y va a disparar el otro. Disparar. Mientras que las armas que son de ciclaje semiautomático, si falló un proyectil, se quedó sin seguir disparando, ¿verdad? Sí, eso es importante. A mí me gusta mucho, Juan Carlos, cuando hablamos de los revólver, porque sí, pareciera que ya la gente los ha desechado. Ahora, cuando se hacen las pruebas teórico-prácticas que van personas al polígono que desean obtener su permiso de portación, ya sea para uso personal de un arma de fuego o por temas laborales, las pruebas también se pueden hacer con revólver. Sí se pueden hacer con revólver, ¿verdad? Lo importante es que lo que se ha buscado propiamente, porque hay que hacer un comentario bastante importante, y es que la gente muchas veces llega a esas pruebas sin haber disparado ni una sola vez en la vida, ¿verdad? Entonces les va a ser sumamente difícil manejar un revólver. Hay polígonos aquí en Costa Rica, por ejemplo, el 38 especial, que es muy preocupado de eso, entonces ellos han buscado las plataformas necesarias para que la persona no tenga ese tipo de problemas, ¿verdad? Yo saqué permiso de portación de armas hace 42 años. ¿Con revólver? Con revólver, y era un revólver con cañón de 4 pulgadas, ¿verdad? Entonces era como una bazuca, se levantaba bastante. Y de ahí era una cuestión como de que uno compensara eso. Si usted propiamente los primeros tiros uno siempre los fallaba y ya después pues compensaba un poco ese retroceso, ¿verdad? Hay un tema del retroceso, que eso es importante. Las personas siempre que van por primera vez al polígono
preguntan eso, ¿verdad? Algunos preguntan, hasta un poco cómico, patea mucho, ¿verdad? Como, hablando del retroceso, ¿verdad? Exacto, Lógicamente eso no es la forma correcta, pero no importa, la gente a veces lo dice y siempre existe algún temorcito, ¿verdad? La gente que nunca ha disparado de cómo va a ser el golpe que puede recibir, ¿verdad? En su muñeca o ¿verdad? A la hora de hacer un disparo. ¿Cómo podemos explicarle a la gente ese retroceso y también la diferencia precisamente, volviendo al tema del revólver y volviendo al tema de la pistola, para que la gente sepa por qué es que se da este retroceso o este supuesto golpe, ¿verdad? Bueno, Juan Elge, hay que echar mano de algunos datos técnicos, por ejemplo, que cuando uno realiza un disparo generalmente se producen 7 atmósferas de presión, ¿verdad? Y 5.000 grados de temperatura más o menos por 3/4 de segundo. Lógicamente, dependiendo del calibre, el golpe va a ser mucho más fuerte, ¿verdad? Lo que pasa es que voy a mencionar algo que la gente a veces no le pone atención. La empuñadura de las pistolas y los revólveres son sumamente diferentes, ¿ya? La ergonomía de un revólver necesita ese tipo de empuñadura que es delgadita al principio y gruesita al final para que el revólver tenga el acomodo, ¿verdad?, nivelado en el arma a la hora de hacer el disparo. Lógicamente, con entrenamiento, dispara uno mejor con revólver, ¿verdad? Pero hay como todo, ¿verdad? Hay gente que le gusta disparar con calibre 40 y es un retroceso bastante importante de una pistola, ¿verdad? Si nosotros disparamos con un revólver, por ejemplo, 22, después pasamos a un 38 y después a un 357, vamos a notar el crecimiento de la fuerza del retroceso por la calidad, la cantidad de pólvora y las dimensiones de la munición, lógicamente, ¿verdad? En las pistolas, pues, el retroceso se siente más porque la pistola necesita, para ciclar, el término ciclar es cuando el cerrojo se echa hacia atrás, saca el proyectil que disparamos y vuelve a enrutar uno en la recámara para realizar el segundo disparo. Lógicamente, todas estas armas están diseñadas con una cuestión que se llama resorte recuperador, que permite que el carro se vaya hacia adelante, pero para echar esa fuerza para atrás, están diseñados de manera que la fuerza se distribuya impulsando el proyectil hacia adelante para la salida del cañón y el casquillo hacia atrás para que se realice la recarga. Entonces, por eso es que el retroceso de las armas semiautomáticas es más pronunciado que el de un revólver. El tema de la escopeta, hablando de esos retrocesos, lógicamente hay muchas personas que saben disparar, que han ido frecuentemente al polígono, pero sí saben que con la escopeta la manipulación, la posición es importante, porque definitivamente tiene un retroceso bastante fuerte. Ajá. Sí, bueno, las escopetas es un tema bastante interesante porque ahora yo le digo a mis alumnos que hace muchos años se dejó en todos los lugares del mundo menos en Costa Rica, ¿verdad? Se dejó de entender que los tiros sirven para todas las cosas, ¿verdad? Ahora hay municiones de uso específico. De escopeta tenemos desde el lot para derribar puertas, ¿verdad? Hasta proyectiles eléctricos que se disparan a distancia y uno bota al sospechoso o a la persona que le disparó. Las cárceles de Estados Unidos están utilizando proyectiles de goma, que son muy dolorosos el golpe, ¿verdad? Pero la escopeta, digamos, tiene una característica muy específica, que es de animaliza, no tiene estriado. Entonces, lógicamente, ¿verdad?, el retroceso es bastante importante porque muchas veces son proyectiles múltiples o es un taponzote lo que vamos a disparar. De bloque. Exacto, sí, los slot son tapones de metal y ellos son los que tienen las estrías, no es el cañón, sino el proyectil, ¿verdad? Entonces, lógicamente sí hay que pararse bien, ¿verdad? Y lo que habitualmente le pasa a la gente es que por miedo separan el arma del cuerpo. Y eso, si usted separa el arma del cuerpo, no tiene una buena posición, el arma lo va a golpear, ¿verdad?
Sí, y muchas personas también la posición que adoptan es como de presionar también, o sea, de no dejar que el cuerpo se mueva con el Exacto. retroceso del arma, sino tratar como de que el arma no se mueva. Exacto, sí. Y también eso es lo que genera también un mayor impacto, ¿verdad? Hay que moverse con el arma, con el retroceso. Exacto, y eso sí. es parte de la posición, ¿verdad? Eso es parte de la posición y eso se entrena un poquito, ¿verdad? Cuando la gente se acostumbra, por ejemplo, a empuñar bien y la posición es correcta, es muy difícil que vayan a fallar el tiro, ¿verdad? Con las escopetas es bastante vacilón porque las escopetas no siguen las mismas leyes balísticas de las municiones únicas, de las armas de munición única, ¿verdad? Yo a mis alumnos los pongo a dispararle una moneda, ¿verdad? Con la escopeta y nunca le dan, ¿verdad? Porque la escopeta se abre en un abanico, ¿verdad? Y entonces ellos tienden a dispararle al centro de la moneda y la moneda no la tocan los perdigones, ¿verdad? Sino que el abanico, si uno quiere darle a la moneda, tiene que bajar el punto de Tiene que mira compensar ahí la para mira. que el abanico agarre la moneda así. Y entonces de esa forma, la escopeta tiene un comportamiento muy diferente. Propiamente las escopetas, digamos, la descendiente de las primeras armas que eran de avancarga, ¿verdad? Que se cargaban por el frente, no tenían estrías, y eran de animaliza y eran de una munición única, ¿verdad? Que fueron como comenzaron a desarrollarse las armas desde el principio, ¿verdad? Juan Carlos, en ocasiones también, hace poco tiempo, veíamos agentes de seguridad privada que usaban escopeta. Ya eso no se puede. Sí, bueno, en algún momento se determinó, ¿verdad? Que si ese agente de seguridad acciona una escopeta en un lugar donde haya bastante gente, vamos a tener una gran cantidad de heridos, ¿verdad? Tal vez no letales, pero sí vamos a tener gran cantidad de heridos por esa razón que le acabo de explicar, ¿verdad? Él abre un abanico y conforme va pasando la distancia, Se va abriendo más. Entonces, si las escopetas tienen una particularidad, tienen la recámara más ancha que la salida del cañón, lo que hace es que agrupa la munición para que precisamente el abanico no sea muy grande y le den solo un blanco, pero conforme va avanzando la trayectoria de las municiones, pues se va abriendo más y va golpeando a mayor cantidad de gente. Juan Carlos, vamos a leer unos comentarios aquí antes de seguir con la conversación. Nos dice Lee Martz, un tema tan relevante en la actualidad del país, qué enriquecedor escuchar a alguien con tanto conocimiento del tema. También dice, buenas noches, existen en Costa Rica alineamientos para adquirir un arma que nos da el derecho de tener un arma en casa. ¿Qué nos da el derecho de tener un arma en casa? Excelente tema, nunca se deja de aprender en tema de armas. Un saludo también para Alejandro Conitrillo, un gran amigo. Y también a Alejandro sí lo conocemos y sabemos que les gusta el tema de armas, entonces ahí está pendiente de lo que estamos conversando. Así que un saludo también para ellos. El tema de la escopeta, bueno, ya sabemos, mucha gente todavía la usa en fincas y toda esta cuestión. El tema de las armas ya un poco de mayor calibre, podemos hablar de... La policía en algún momento estábamos acostumbrados a ver la Beretta, ¿verdad? Un arma muy segura, un arma utilizada también en ambientes de guerra por ejércitos. Todavía la utilizan, la mayoría de la fuerza pública, ¿verdad? Utiliza esa Beretta. Yo la usé por muchísimo tiempo también y doy fe, ¿verdad?, de la cantidad de munición que usted puede disparar con esa arma y el cañón aguanta. Eso es como andar un carro todoterreno, ¿verdad? Ese tipo de armas, definitivamente. Pero también se ha incursionado con otro tipo de armas, ¿verdad? Armas como la famosa Glock, la Sig Sauer, que también son equivalentes en temas de calibres. ¿Cómo ves vos de que la Beretta, por qué la Beretta se desarrolló tanto y por qué fue utilizada durante tanto tiempo en unidades de policía, no solo en el país, y también en ejércitos como en el de los Estados Unidos? Bueno, Juanerge, hay que reconocer que en la historia de las armas han habido genialidades, ¿verdad? La Beretta, la fábrica Beretta es una fábrica de mucha tradición, ¿verdad? Son armeros muy importantes. Italianos, sí. En la historia de las armas pasó algo bastante llamativo porque en algún momento las clases pudientes europeas metieron a relojeros a fabricar mecanismos de las armas y a decorar las armas, ¿verdad?
La plataforma Beretta 92S o 92F es una plataforma que está comprobada en el tiempo, ¿verdad?, de que funciona en ambientes de todo tipo. Lo preocupante ahora es que se están sacando plataformas que no van a funcionar muy bien en sistemas de combate, ¿verdad? Ahora, las últimas guerras nos han enseñado que los ambientes ya son ambientes muy diversos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un arma que funcione bien en la selva, en el desierto, en una ciudad en ruinas, ¿verdad? Entonces, las armas tienen un mal comportamiento en cuanto a lo que es polvo y suciedad. Nosotros en las clases que damos enseñamos a la gente a aceitar y lavar bien las armas para mantenerlas óptimas en todo momento. Pero es muy importante que sepamos que hay armas que fueron diseñadas para eso. La Beretta y otras armas como el AK-47, el FAL, el G3, fueron armas que fueron diseñadas específicamente para la guerra. Lógicamente en la vida civil han tenido un desempeño muy importante. Las armas que más fallan han sido porque el diseño se preocupó por ser muy justo, ¿verdad? Hay una cosa que se llama diferencia milimétrica de funcionamiento y hay otra terminología que se llama ajuste milimétrico de funcionamiento. Si vemos, por ejemplo, la R15, los mecanismos corren en base a un sistema tubular. Ahí la suciedad y la basura no trabajan muy bien, ¿verdad? Mientras que la Beretta, si le ponemos atención, tiene casi que el 70% del cañón descubierto, lo que implica que esa arma se va a enfriar de manera más rápida, el cañón se va a mover, el conjunto superior se va a mover con el menor roce posible con el cañón, entonces eso posibilita que sea un arma muy precisa, que sea de muy buena durabilidad, y también hay un aspecto que la gente desconoce, y es que la gente no investiga cómo se hace esa arma, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a tomar una de mis armas favoritas, la CZ, ¿verdad? La CZ en este momento está dando garantía de por vida del cañón. ¿Por qué está dando garantía de por vida? Porque hasta el día de hoy los artesanos de esa fábrica hacen los cañones chorreados con metal fundido, ¿verdad? Ahora lo habitual es que una computadora con un troquel y una broca agarran un bloque de metal, la broca está programada, hace el marco del arma, fabrica el cañón, fabrica el martillo, los mecanismos internos y todo es fabricado en frío, ¿verdad? Lógicamente ese metal, a pesar de que es un buen metal, no va a tener la misma consistencia, claro, de un... Entonces la Beretta se ha cuidado mucho de eso, ¿verdad? Y otra cosa que es muy importante que, digamos, hay fábricas que no han permitido, es que la Beretta tiene fábricas de ensamblaje en un montón de lugares del mundo, pero la fórmula de fabricación de los metales, solo ellos la manejan. Entonces, se ha mantenido como el secreto de la Coca-Cola, ¿verdad? Nadie sabe qué complementos tienen y qué procesos se hace para fabricar las piezas de un arma con ese potencial para interactuar en cualquier situación que se ocupe. Sí, definitivamente esa Beretta es un arma comprobada, ¿verdad? Y como lo menciono, utilizado durante muchos años por fuerzas de policía y en capacitaciones, entrenamientos, y es increíble el aguante que tiene el cañón, la recámara, ¿verdad? Que es importantísima, que es ahí donde se da toda la combustión y todo el calentamiento tan importante. Después de esa Beretta, para hablar un poquito de lo que la gente conoce o la gente ve, ¿verdad? Con nuestros cuerpos de policía, se acostumbraba mucho a ver un policía con una Beretta, con una UCI o con un M16. ¿Qué podemos decir de esos dos, de la UCI y el M16? Bueno, es importante traer a colación que, digamos, los israelitas son muy buenos fabricantes de armas, ¿verdad? La UCI es un arma que se utilizó por muchos años, porque hay que ver que en la historia se han dado como modas, ¿verdad? En un tiempo fueron los subfusiles, en otro tiempo fueron las subametralladoras. Las subametralladoras ya no se utilizan tanto, porque ahora lo que se busca es, además del poder de fuego,
la precisión, ¿verdad? Las ametralladoras como la M3, la Ingram, la Maxim 5, la Uzi, La HK. la HK, son armas de muy alta cadencia de fuego, lo que realmente les quita mucho de precisión, ¿verdad? Pero es una fabricación tan sencilla. La UCI es conocida porque se llaman ametralladoras de cerrojo retraído. O sea que realmente uno le jala el cerrojo para atrás y cuando usted aprieta el gatillo es muy difícil manejar la cantidad de municiones que usted va a dejar ir, ¿verdad? Generalmente se le va medio cargador de 30, ¿verdad? Uno con una sola jalada de gatillo. Pues son armas muy rápidas, pero de excelente calidad, ¿verdad? Todas las armas que han sido fabricadas en Israel, pues son muy importantes. Podemos citar el Galil, ¿verdad? Podemos citar la Desert Eagle. Aquí en el país entró una plataforma que La Jericó es israelita. La ¿verdad? Jericó 941. Ajá. Inclusive esa arma viene garantizada para 200,000 disparos, ¿verdad? Aquí te voy a contar algo, Juanca, y para las personas, tal vez personas de la fuerza pública ahí que nos están escuchando. Aquí al país había ingresado un lote importante de armas Jericó, pero sinceramente yo no sé por qué, pero la gente no les gustaba y decía que fallaban mucho. Mucha gente decía que eran los cargadores que traía el arma, su estilo era un poco menos pesado que la Beretta. A mí generalmente me gustaba el modelo, pero la gente no las utilizaba en temas de policía, no se utilizaron mucho ese lote que vino, porque decían que el arma fallaba. Mucha gente decía que era el tema del cargador, pero realmente mucha gente podría considerar de esa época que es una arma mala, o sea, porque daba fallas, supuestamente. ¿Qué concepto vos tenés de, bueno, estamos hablando de esas armas israelitas, ¿verdad? El Galil, la AK, ahora hablando un poquito de esa Jericó. ¿Qué concepto tenés vos de esa Jericó? ¿Has escuchado algo que son armas? Yo la compré, ¿verdad? Hace algunos años. Tuviste? Yo la compré hace muchos años porque, digamos, donde yo trabajaba me tocaba hacer compra de armas. La compré por dos cosas muy importantes que tiene esa pistola. La primera es que tiene un cañón poligonal, no utiliza estrías con filos, sino que son montículos. Fueron de los primeros que utilizaron eso. Ahora generalmente todas las plataformas utilizan cañones poligonales. Eso le da mucha vida al cañón precisamente porque el proyectil no roza y no se pega tanto como con las armas de estría normal. Y la otra cuestión que fue muy importante cuando ingresaron esas plataformas, bueno, la garantía, el cañón poligonal, pero lo más importante que traía esa plataforma era que era una aleación que no permitía el herrumbre. Entonces, si era un arma pesadita, eso a alguna gente le incomodaba, ¿verdad? Pero cuando un arma trae una garantía de 200,000 disparos, es un arma de combate. En la vida, ningún oficial de policía, Menos un civil que va de vez en cuando al polígono. Civil, sí, ni ningún oficial de seguridad de ninguna institución va a disparar 200,000 disparos en su vida, ¿verdad? Entonces, ya estamos hablando de una cuestión que es de muy alta calidad, ¿verdad? Del Galil no sea, es un arma muy, muy potente, ¿verdad? Yo tengo un balazo de Galil en mi pierna, ¿verdad? Entonces... Ese Galil fue utilizado mucho por el ejército colombiano, no sé si todavía lo usan. Fue utilizado mucho por el ejército colombiano y a pesar de que aquí no llega mucha información de eso, pero se han fabricado una serie de plataformas, inclusive plataformas para tiro a larga distancia de Galil, y se fabricó una plataforma que dispara tiros de cinta, ¿verdad? O sea, es una ametralladora de asalto, Galil, ¿verdad? La genialidad es lo que yo le comentaba a usted anteriormente, ¿verdad? Que ellos copiaron el AK y el AK tiene diferencia milimétrica de funcionamiento. Entonces, si usted quiere, puede echarle un saco de tierra ahí adentro de la caja de conjuntos y el arma va a seguir funcionando como si no le importara que tuviera tierra adentro. Bueno, esa AK-47, bueno, a mí me trae recuerdos fatales realmente. Y vamos a ir, hablando de recuerdos no muy gratos, ¿verdad? Vamos a ir a nuestro segmento de la recomendación literaria.
Vamos a ir a nuestra recomendación literaria. Bueno, vamos a recomendar nuestro libro A Mano Armada. Este libro, para los que no lo conocen, este libro relata lo acontecido el 8 y 9 de marzo del 2005 allá en Santa Elena de Monteverde, con los acontecimientos que se dieron con el asalto bancario allá en esta zona, un asalto bancario que terminó como un atrincheramiento, muchas personas fallecidas y muchas personas ya conocen esa triste y lamentable historia. Bueno, el libro A Mano Armada está dedicado, lo escribí y se lo dediqué a nuestro amigo, nuestro querido amigo, exoficial fallecido en esa intervención policial, don Óscar Quesada Fallas, más conocido como Máquina. Así que este libro está dedicado a él. Precisamente el domingo, este domingo que acaba de pasar, 9 de marzo, se conmemoran 20 años del acontecimiento de la masacre de Monteverde, este asalto bancario donde miembros de la Unidad Especial de Intervención tuvieron que ingresar a resolver la situación. Ahí lamentablemente en ese momento del ingreso perdimos a nuestro compañero Óscar Quesada en cumplimiento heroico de su deber. Así que cada fecha, cada 8 y 9 de marzo conmemoramos su vida, a todas las personas que estuvimos ahí con él. Lógicamente también el libro habla de lo que aconteció en esta intervención policial. También hablamos mucho de las personas que estuvieron allá, como las personas que estuvieron retenidas por estas personas, o por esta persona que se quedó atrincherado luego de que trataran de cometer este asalto bancario. Un evento lamentable en nuestro país, pero que tenía que quedar en un libro, tenía que quedar plasmado, y este libro A Mano Armada relata todos esos eventos desde la perspectiva propia y desde la perspectiva de los cuerpos o una unidad táctica, lo íntimo de una unidad táctica. Así que este libro dedicado a Óscar Quesada Fallas con muchísimo cariño, usted lo puede adquirir en la Librería Internacional, Librería Lehmann, también al 7014-5003, usted lo puede solicitar y hacemos envíos. Así que esa es, para conmemorar este evento, trágico evento, pero histórico para nuestro país, se conmemora este evento y nuestra recomendación literaria no podía ser más que el libro A Mano Armada. Bueno, continuamos aquí en nuestro programa En la Mira. Hoy estamos hablando con el especialista en armas, don Juan Carlos Ulloa. Estamos hablando de diferentes tipos de armas. Hemos hecho un repaso ahí un poquito histórico, digámoslo así, de las primeras armas que comúnmente empezábamos a ver: el revólver, la pistola, la que usaban los cuerpos de policía. Y ya lamentablemente en estos tiempos hemos visto ya armas de mayor calibre, armas utilizadas en la guerra, y que lamentablemente se ha creado una desensibilización realmente en la sociedad costarricense y ya no nos asusta tanto ver esos ataques que se dan y que día a día lamentablemente están ocurriendo. Juan Carlos, sigamos con el tema de estas. Un saludo antes ahí para todas las personas que están en sintonía y nos han mandado su mensajito. Gracias por estar en sintonía. Muchas gracias. Sí, el tema de el M16, bueno, nuestros cuerpos de policía dejaron de usar la UCI, ya casi no se ven. Una UCI que para las personas del agao que andan en motocicleta, yo creo que algunos la utilizan, ¿verdad? Es muy versátil, es un arma muy pequeña, calibre 9 milímetros. El poder de penetración también no es lo mismo, ¿verdad? Que un arma AR-15 o un Galil, ¿verdad? La otra arma que estábamos acostumbrados a ver mucho fue el M16. Ahora, nos gustaría que nos expliques un poquito. El M16, el AR-15, el M4, todos esos son como primos hermanos, ¿verdad? Sí, bueno, Juan Elge, es vacilón porque mucha gente piensa que el primer prototipo fue el M16 y en realidad no, el primer prototipo que diseñó el señor Stoner fue el AR-15, ¿verdad? El M16 fue diseñado para cumplir con un trabajo muy importante, ¿verdad? Fue el relevo del Garand M1 que utilizaban las tropas norteamericanas. ¿Ese Garand fue de la Primera Guerra? Fue de la Segunda Guerra Mundial. Perdón, de la Segunda. Sí. Lógicamente esa arma era muy potente y a mí me tocó disparar una. Tengo la uña quebrada, que habitualmente los que cargan esa arma
se le quiebra la uña. Eso es 7.62. 7.62 por 65, sí. Es un arma que pasa un poste de luz a 800 metros, tranquilamente, ¿verdad? Pero era un arma que para las selvas de Vietnam no servía mucho, ¿verdad? Y entonces lo que se trató era de hacer o de fabricar un arma que se adaptara más a las circunstancias de ahí y que en lugar de muertos causara heridos, ¿verdad? Lógicamente, si uno en la guerra mata a una persona, pues de ahí la dejan tirada y siguen combatiendo, ¿verdad? Si hiere una persona, pues van a perder 3 personas, ¿verdad? El traslado de El que heridos, está herido claro. y los 2 que lo están trasladando, Ajá. ¿verdad? Entonces, y hay otras cosas que son importantes también en el combate, que es, por ejemplo, el peso de la munición que usted debe trasladar. Las misiones que se hacen en tiempos de guerra pueden ir desde 2 días, una semana, 15 días, un mes. Entonces, para cargar municiones para un mes, esa munición del Garand era muy pesada, ¿verdad? Entonces, se creó esa plataforma. Lógicamente, al principio se tuvo mucha expectativa de que iba a cumplir un montón de cosas. Se dijo en algún momento que esa arma iba a flotar en el agua, ¿verdad? Realmente no es correcto, ¿verdad? A pesar de que tiene muchos complementos de aluminio y se creó con una aleación, ¿verdad?, de varios metales que son muy livianos y que son bastante resistentes. El problema que siempre existió con el M16 y que fue un poquito superado con el AR-15 era que tenía una alta cadencia de fuego, ¿verdad? Ok, 700 disparos por minuto. Y, Juanca, perdona que te interrumpa. Definamos la cadencia de tiro. ajá. Bueno, la cadencia de tiro es generalmente teórica, ¿verdad? Porque no tenemos un cargador que pueda disparar 700 municiones, ¿verdad? Y medir el tiempo. Lo que sí hace es que se toma un cargador con carga completa, ¿verdad? Ya sea de 30 o 20 municiones, y se mide cuánto tiempo se tarda en disparar esas municiones. Las armas con más alta cadencia de fuego son armas principalmente de combate de guerra, ¿verdad? El AK-47 está un poco desfasado con eso y ahora el AK-103 tiene 750 disparos por minuto, igual que el AR-15, igual que el M16. Lo que pasó con el M16 es que el arma no ciclaba de manera correcta, entonces usted verá que es la única fábrica del mundo que fabrica armas con una corrección de desperfectos, ¿verdad? Esas 2 plataformas, ya las 3 plataformas, el M4, el AR-15 y el M16 tienen en el costado derecho del arma una pieza que se llama obturador, que es una pieza que cuando el arma no disparó es porque el proyectil no ingresó correctamente a la recámara, usted golpea el obturador y empuja el proyectil hacia adentro y puede seguir disparando, ¿verdad? Pero el problema principal de esas armas es que el disparo es tan rápido que el cargador no alimenta correctamente, ¿verdad? Esa es la falla que presentan generalmente. Generalmente, sí. Pero esas armas, no sé si me equivoco, Juanca, pero generalmente uno tiene una falla con AR-15 y no usa el obturador. Usted inmediatamente hace con la palanca de mecanismos de una vez. Pero el obturador pero está ahí. Pero el obturador fue diseñado para eso, ¿verdad? Ahora, como todo, ¿verdad?, ha ido cambiando. Entonces, vea, por ejemplo, una cosa tan sencilla que no nos ponemos a pensar, ¿verdad? Por ejemplo, usted no va a ver un AR-15, un M16 o un M4 con una culata abatible, porque ellos tienen el resorte recuperador o el resorte de retroceso en la parte de atrás. Ahora ellos han mejorado eso y las últimas plataformas que han fabricado, el resorte recuperador está encima del arma, entonces ya aparecen, inclusive venden AR-15 que se hacen en 4 y los mete usted en un maletín y lo arma nada más así, cerrando las bisagras y listo, queda en función, ¿verdad? Pero sí son armas, digamos, muy importantes para combates en ciudad. Como hablamos anteriormente, es un proyectil bastante versátil. Y la carga de municiones que usted puede llevar para una operación es bastante alta, ¿verdad? Que eso garantiza vidas también, ¿verdad? En último término.
Juanca, para ir terminando, este tema ahí se nos va muy rápido, pero ahí vamos a tener programa para rato, así para seguir hablando de armas, porque Perfecto. definitivamente es algo que nos gusta y hay que hablar mucho, ¿verdad? Es importante hablar de la capacitación, la gente que consigue un arma de fuego tiene que capacitarse, Exacto, sí. esto no es así nomás de comprar un arma, pasar el teórico práctico y guardar el arma ahí en el closet y nunca más utilizarla, eso no es así. Lamentablemente, ¿verdad? El arma se utiliza en situaciones de riesgo, cuando estamos alterados emocionalmente, cuando hay una percepción distorsionada, cuando pensamos bajo los efectos de la adrenalina y todo esto, entonces es un mundo totalmente aparte. Juanca, ya para ir finalizando, hay mucha gente que no ha tenido, gracias a Dios en nuestro país, no han tenido la oportunidad de sentir de cerca lo que son el poder de un arma como la AK-47, digámoslo así, que es la que más se está usando con temas, o hemos visto mucho con temas de sicariato. ¿Qué pensás vos cuando ves este tema de crimen organizado y cuando ves todas esas armas AK-47, después de tu experiencia, de haber visto lo que has visto, y verlo esto utilizándose en ciudades, en barrios, frente a escuelas inclusive? ¿Qué es lo que pensás vos cuando ves eso? Yo tengo dos pensamientos, digamos, porque sé lo que puede pasar, ¿verdad? Me duele mucho mi patria, me preocupa mucho los compañeros policías. Realmente contra esas armas hay muy poco que hacer con lo que se tiene hoy en día, ¿verdad? Y los sicarios no les interesa nada, ¿verdad? Ellos, esa munición, por ejemplo, para que usted tenga esa munición con el sistema de construcción de viviendas que tenemos en Costa Rica, una munición de esas pasa de lado a lado cualquier casa. Entonces, las personas que estén en esa ruta van a perder la vida, ¿verdad? Entonces, si disparamos al frente de una escuela, vamos a tener niños muertos o heridos graves, ¿verdad? Como hablamos, es una munición muy potente y por eso es que ellos la usan, ¿verdad? Porque es para causar terror. El sonido de un AK-47 disparando en ráfaga es inolvidable, claro, ¿verdad? Y lógicamente, bueno, las personas que uno quisieran que no escucharan eso, aún así, ni siquiera la población civil tiene el entrenamiento para saber qué tienen que hacer en una situación de esa. Entonces, a mí me preocupa mucho porque este fenómeno no va a parar aquí, ¿verdad? Más bien eso se va a aumentar porque ya ellos se han profesionalizado mucho en el uso de eso. A pesar de que todavía, digamos, ve uno ahí también le falta un poco de operatividad, claro, ¿verdad? A veces ve uno que lo maniobran tan mal que generan más peligro. Más riesgo, sí, exacto. Pero en realidad sí me preocupa mucho porque como te digo, bueno, eso no va a bajar, ¿verdad? El trasiego de armas aquí, yo he hecho investigaciones en las cuales se sabe que ya hay organizaciones que ni siquiera piden que se paguen con dinero el trasiego de drogas o las operaciones que hacen, sino que piden con específicamente armas, que se pague con armas porque las organizaciones que tienen la mayor cantidad de armas son las más poderosas. Eso es inevitable, ¿verdad? Sí, claro. Y las luchas de territorio siempre van a estar amparadas a la mayor cantidad de armas con el mayor poder posible. Claro, y se sabe que de 1 kilo de cocaína, eso lo dicen organismos internacionales, lógicamente, de 1 kilo de cocaína, una parte va para la compra de armas de fuego, otra parte va para temas de corrupción. Y lógicamente, otro para el pago de la gente que trabaja en eso. Exacto. En ese trabajo ilícito. Entonces así se distribuye eso, corrupción, compra de armas y lógicamente para pagarla toda esa estructura. Exacto. Es lamentable, Juanca, y bueno, nosotros que estamos involucrados en estos temas, ¿verdad? Que de temas de seguridad nos damos cuenta de lo importante. Y también me gustaría instar a nuestros cuerpos de policía que definitivamente hagan un trabajo de inteligencia importante para sacar desarticular ese tema de las armas. Yo creo que eso es uno de los elementos principales que tiene que hacer cualquier política pública. Tienen que sacar de circulación ese montón de armas de fuego porque es demasiado el daño, Juanca. Vos lo acabas de explicar muy bien. Exacto. Y también es importante mejorar la preparación de todo tipo de policías, sí, claro, para que sepan enfrentar eso, porque realmente, además de no tener muy buenas herramientas,
no tienen la preparación. Exacto. Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito. Se nos fue volando. Ahí vamos. Ahí la próxima, ahí te llamo para conversar más del tema de armas, que a mucha gente les gusta, a nosotros también, lógicamente, y disfrutamos mucho este rato. Así que ahí está la invitación abierta, Juanca, para que vuelvas. Muchas gracias, ha sido un placer. Y como dije al principio, estoy a las órdenes. Me encanta hablar de este tema. Y es un tema como bastante largo, ¿verdad? Entonces, Bastante. ahí vamos a estar cuando me pidan. Ok, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron también por medio de todas las plataformas. Ya tenemos nuestro canal de YouTube también y todas las personas que nos estuvieron viendo por medio de las redes sociales de Radio Costa Rica y a todos los que enviaron un mensaje, un fuerte abrazo y nos vemos el próximo martes.